Bueno, vamos a cambiar de tema y buscar alivio en la ficción, y la ficción de nuestra época es la ficción del cine. Estamos ante un escritor, ante un guionista y un productor de televisión, Daniel Tubau. Buenos días, señor Tubau. Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Está usted en Lima porque va a dar un curso en la Universidad de Lima, he entendido, a propósito de lo que en inglés se llama storytelling, sí, contar historias y política. Efectivamente. ¿Cuál es este vínculo un poco dudoso, digamos, entre el storytelling y la política? Sí, pues sí, estoy en el curso de la Maestría de Contenidos de la Universidad de Lima, dándolo ahora mismo. ¿Y cuál es el vínculo? Pues el vínculo es muy estrecho. Realmente los políticos han descubierto, en realidad han redescubierto, porque ya se sabía hace muchos años, pero ahora se está poniendo muy de moda, han descubierto que las historias son muy interesantes para despertar en los electores unas emociones que con los datos fríos y con los argumentos sin más no se consiguen despertar. Y entonces están recurriendo a las historias que cuentan, pues las historias, las películas de Hollywood, las novelas, la narrativa, etcétera, porque es una manera de llegar a la emoción del elector, igual que se llega a la del espectador, ¿no? De acuerdo, el storytelling supongo que utiliza todas las herramientas de la narrativa audiovisual. Hay ahora toda una, además con Netflix, una cultura muy importante de contar historias de calidad con las series que uno puede ver. Pero ¿no sirve para las noticias de actualidad o se usa solo para las noticias que uno puede contar con cierta distancia del tiempo? No, sirve también para las noticias de actualidad. De hecho, bueno, los propios periodistas a veces utilizan historias para, digamos, por ejemplo, para conseguir una empatía, para conseguir una identificación. Entonces se centran la noticia en una persona a la que le ha sucedido algo más que en una explicación de, por ejemplo, una catástrofe. Pues enseguida buscan a alguien, a un protagonista, y esta persona nos cuenta cómo lo ha padecido ella misma, y eso hace que todo resulte mucho más cercano, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Sí. Todos sabemos que trabajamos en esto, que la objetividad es más una ilusión, pero sí, la verdad tiene que ser siempre la ruta. ¿Qué posibilidades hay de que a la hora de contar una historia, por ejemplo, desde una experiencia personal, se sesgue la información? Sí, efectivamente, es inevitable. El asunto simplemente de la selección misma de una persona, porque esta y no otra, ¿no? Ya de hecho ya sesga toda la noticia, ¿no? Y es muy fácil, pues precisamente tirar hacia un lado o tirar hacia otro mediante la elección de esa persona, mediante lo que nos cuenta, y perder un poco la visión global de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Es un riesgo al que nos enfrentamos cada día, ¿sí? Bueno, que se enfrenta también en otros formatos del periodismo, ¿no? Sí, pero en estos en que uno busca entrarle a la emoción puede ser más riesgoso, ¿no? Sí, la emoción siempre es muy peligroso. Digamos que cuando hacemos storytelling para una película, etcétera, bueno, pues queremos entretener, ¿no? Cuando se hace en publicidad, pues bueno, también puede ser honorable en el sentido de difundir un producto y que después la gente se informe y no se quede solo con la historia. Pero en política ya entramos en un terreno realmente peligroso, porque despertar las emociones, despertar la adrenalina que nos lleva a la acción o a la agresividad, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas no es a veces muy recomendable. Sería un experimento muy interesante ver a Donald Trump, por ejemplo, mirando un storytelling sobre sus propias decisiones, la ira que le debe dar, ¿no? Bueno, de hecho Donald Trump los fabrica storytellings constantemente, maestro, ¿no? Esa es su gran estrategia, ¿no? Construir. Pero no le gusta cuando se lo fabrican a él. Exactamente. Y bueno, lo que pasa es que él tiene un canal que, claro, él mismo ya lo crea porque tiene 58 millones de seguidores en Twitter. Y entonces con ese canal tiene la difusión máxima y puede crear sus propias historias y manipular mucho también, claro. Se está usando las redes sociales de una manera increíble. Por ejemplo, historias contadas con el hilo de un Twitter, ¿no? O historias que se sostienen en una conversación de WhatsApp, ¿no? Pero que no son historias, digamos, conversaciones reales. Son la manera como yo te cuento, no sé, cómo han cuchillado, por ejemplo, al candidato en Brasil, ¿no? Claro. ¿Qué habilidades se requiere para eso? A mí, yo lo miro con sorpresa, porque es un gran trabajo, ¿no? Sí, se requieren, los guionistas ya están trabajando para los políticos. Entonces estos guionistas recurren a esquemas, hay estructuras que funcionan muy bien, como es el viaje del héroe. Hay una estructura que es el viaje del héroe, que procede de la mitología, de la leyenda, de la literatura, que en todos los pueblos y culturas se ha repetido, que es un personaje que tiene un objetivo y en ese objetivo recibe una llamada a la aventura, ¿no? Entonces esto se disfraza como
como que el político también recibe una llamada a la aventura, que puede ser acabar con la corrupción, acabar con todo el sistema que está impidiendo que las cosas funcionen bien, y entonces viene desde fuera, etcétera, y es limpio, puro, y encuentra aliados y representa al pueblo, ¿no? Se autonombra representante del pueblo. En fin, en los populismos que ahora están prosperando mucho en Europa y nacionalismos, el regreso de los nacionalismos, ahí lo tenemos. O aquello que hacía Obama, pero con inteligencia, ¿no? Obama aprovechaba su figura de héroe de una manera bastante clara, ¿no? Efectivamente, se convirtió a sí mismo en personaje. ¿No hay un riesgo de que esta tendencia a crear narrativas sobre los candidatos postergue los programas, es decir, propuestas con su fecha y con su financiamiento, con su viabilidad? ¿No estamos ante el riesgo de que este uso del storytelling favorezca en última instancia la demagogia? Pues sí, sin ninguna duda, lo está favoreciendo y está sucediendo ya. En primer lugar, porque distrae la atención de los verdaderos problemas, como dice usted, ¿no? Precisamente nos distraen con todas estas historias, todos estamos volcados en cosas que a veces son pura trivialidad o que a veces simplemente apelan a las emociones, y nos distraemos de los problemas fundamentales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, aquí cuando estamos hablando de historias, en principio podemos haber dado por supuesto que son historias acerca de hechos reales, pero es que no, también son fake news. Estamos en los tiempos de la fake news y de la posverdad, y entonces es que además se crean historias que son mentira, objetivamente mentira. De principio a fin. Se repiten una y otra vez, y al final pues hay personas que creen que es verdad, y por otro lado también son un combustible emocional para los que ya están convencidos. Se les dan historias que les mantienen en su idea y que les hacen imposible oír una necesidad diferente. De acuerdo. Ahora eso, lo que pasa es que siempre da la impresión que todo eso ha existido antes y que con esto se potencia, ¿no? Sí, por eso digo, es un redescubrimiento. Porque antes uno compraba el periódico que reafirmaba sus ideas. Es raro que te provoque comprar un diario que dice todo lo contrario de lo que piensas, ¿no? Sí. Pero en esta transformación es importantísimo el lugar que ocupa el espectador. Porque usted dice, tiene un libro que se llama El espectador es el protagonista. Exactamente. Porque la competencia con la cantidad de estímulos que tiene hoy día un consumidor de medios es enorme. Es brutal, sí. Nos podemos quejar y podemos regañar, pero ese es el mundo que nos tocó. Así es. ¿Cómo hacemos para no ser esclavos de la audiencia? Para ofrecer algo más y que sea un intercambio en el que ya acojo tu interés, pero te ofrezco algo de calidad, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado con los nuevos medios de difusión, las redes sociales, etcétera. Hemos vivido una borrachera durante 10 o 20 años realmente tremenda. Afortunadamente se empieza a ver una luz de que mantenerse en un rigor, en transmitir la noticia, no dejarse llevar por las corrientes de ahora tengo que competir con lo que están haciendo los otros medios, entonces tengo que crear una noticia, tengo que ir a esto que todo el mundo está comentando, sino que me mantengo en un cierto rigor. Poco a poco parece que estamos regresando a esto porque se va viendo necesario. E incluso hay razones alguna para el optimismo. Ahora, curiosamente, leí hace poco una noticia acerca del blockchain, esto famoso del blockchain que sirve para las monedas virtuales, el Bitcoin, Ethereum, etcétera, pues también sirve para que si una noticia de un medio que ya ha conseguido una respetabilidad no pueda ser modificada. Precisamente. Muchísimas gracias, señor Daniel Tubao, escritor, guionista y productor venido al Perú para dar un curso en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima sobre el llamado storytelling y la política. Muchas gracias. 9:30, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.